consideran que es la salud o qué aspectos debe abarcar? ¿Puede ser el bienestar físico y mental de las personas? Ok, muy bien. ¿Quién, quién habló? Monse. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Bienestar físico y mental. También puede ser la prevención. La prevención, ok, me gusta ese enfoque, Saraí. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué considera que implica la salud? ¿Podría ser la capacitación al personal médico? Ok, capacitación, prevención, bienestar físico y mental. Ok. Gracias, Sonia. ¿Alguien más? Yo pienso que es una garantía que todos debemos de tener. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Brandon. Como siempre, muy, digamos, muy cercanos a lo que vamos a ver hoy. Bueno, inicié con esta pregunta justamente porque pues para ver cuál es lo que entendemos por salud y digamos que nosotros como internacionalistas, pues lo que deberíamos estar analizando en estos temas. Como el pasado, sinceramente, no es un tema en el que se haya incursionado mucho. Sí hay algunos escritos y, por ejemplo, en la facultad, la doctora Rosas ha dedicado parte de, digamos, de su enfoque del multilateralismo y del estudio de las organizaciones internacionales a la parte de la salud. Eh, digamos, ella y un colega de ella también dentro de los que yo conozco como especialistas en México. Sí hay cosas, pero pues digamos, no es como lo tradicional, pues. Entonces, lo que acaba de mencionar respecto al bienestar físico y mental, la prevención, capacitación y o como tal, como un derecho, pues es digamos que todo lo que abarca esta o lo que implica esto de la gobernanza mundial de la salud. Y ya pues a lo largo de la presentación se los iremos aterrizando cada uno de estos aspectos que acaban de mencionar. Para empezar, justamente arrancamos con lo que debemos entender por salud y lo vamos a entender de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud en su constitución de la organización. Lo define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, porque no solamente es, digamos, esta esfera, digamos que como en todos los conceptos que hemos estado analizando a lo largo del curso, pues ha sufrido una evolución y digamos que de esta concepción de que solamente es la parte física, se ha avanzado a la parte mental. De hecho, creo que ha tenido una gran proyección en los últimos años esta parte de la dimensión mental, pero también la parte de la dimensión social, ¿no? El cómo nos relacionamos con los otros. Y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Esto porque anteriormente justamente la salud se entendía como esta ausencia de enfermedades, sin embargo, también refiere a esta parte del bienestar que ya tiene una connotación de, por ejemplo, la prevención y de cómo cuidarnos a nuestra salud antes de que lleguen justamente las enfermedades. Ahora, al final, sí, les voy a decir que al final de esta clase vamos a hacer un Kahoot, entonces para que vayan tomando nota, porque si no, después ya será demasiado tarde, ¿vale? Em, Ahora, de acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, digamos que dentro de esta definición o de lo que debemos entender por salud, pues existen diferentes indicadores, digamos que como siempre, ¿no? Pues todos son cuestionables. Sin embargo, digamos que la organización en esta dimensión del bienestar mental, físico y social, pues tiene estos indicadores de la salud, que son estos tres, ¿no? Mediciones consolidadas de la salud, mediciones ecológicas o ambientales y mediciones globales. Respecto a la primera, se refiere a mediciones que resumen las observaciones de individuos en cada grupo. En otras palabras, lo que se mide es la salud de la población, ¿no? Aquí se miden como todos estos rubros más propiamente de la salud, de si somos propensos a tener enfermedades o no, cómo es nuestra
digamos, si tenemos alguna enfermedad crónica, si tenemos algún padecimiento hereditario o somos propensos a desarrollar una enfermedad por cuestiones de herencia. En cuanto a las mediciones ecológicas o ambientales, pues al final de cuentas las condiciones en las que nos encontremos, o más bien el medio ambiente, digamos que los problemas que afectan al medio ambiente, pues también tienen una repercusión en nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la contaminación sin duda es uno de los factores que ha contribuido en las afectaciones a nuestra salud, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando hay altos índices de contaminación, pues es muy fácil detonar los problemas, justamente las enfermedades crónicas que llegamos a tener o padecer por cuestiones de herencia. O simplemente si no las teníamos, pues somos más propensos, ¿no? O a lo mejor algunos factores de riesgo que en el primer rubro, en el de mediciones consolidadas de la salud tenemos, como si somos fumadores, pues es altamente probable que desarrollemos una enfermedad respiratoria. Y, por ejemplo, con factores como el ecológico, pues si existe, es sin duda o inevitable que a lo mejor, o es más bien altamente probable que desarrollemos una enfermedad, ¿no? Y en cuanto a las mediciones globales, pues se refiere a como toda la parte, como sociedad, ya, digamos, la primera parte, la primera dimensión es el individuo, la segunda parte es el individuo en el medio ambiente y la tercera se refiere al individuo en el medio ambiente y en convivencia con la sociedad, ¿no? Entonces aquí ya se toman en cuenta, por ejemplo, la densidad poblacional que puede afectar de una u otra manera algún aspecto de la salud, el índice de desarrollo humano, digamos que la desigualdad que exista, pues también tiene una repercusión en cómo se desarrolla nuestra salud. Y, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, pues también tendría una repercusión porque, por ejemplo, si soy una persona pobre, pues es altamente probable que no tenga acceso a servicios de salud, ¿no? Como ya lo mencionaba Brandon, justamente por eso les digo que de una u otra forma, cada uno de los aspectos que fueron mencionando se iban los íbamos a ir aterrizando, pues está esta parte de entender a la salud como un derecho humano, ¿no? Y en ese sentido, digamos que en varios de los instrumentos internacionales, principalmente estos tres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, conciben a la salud como un derecho humano. En el primero, en el artículo 25 de la declaración, se menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, que ya lo comentaba, ay, ¿quién lo comentaba? Creo que Monse, que no solamente es como esta parte de no tener enfermedades o no tener algún padecimiento, sino que implica previamente o que debe implicar este sentido de bienestar, ¿no? En especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Si se darán cuenta, ya no solamente se refiere como este bienestar en la dimensión individual, como veíamos en esta parte de los indicadores, sino también esta parte de indicadores en un sentido más social, ¿no? Por ejemplo, esto de la vivienda, por ejemplo, una persona en indigencia, pues sin duda su nivel de vida o la calidad de su salud, pues no es es la más óptima. En el Pacto Internacional, en el artículo 12, se menciona, los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, esta dimensión que también ya comentaban hace unos momentos, que no solamente es la parte del cuerpo, sino también de la mente. Y en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, pues se reconoce este goce como un goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Y aquí la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, pues nos da esta dimensión de que debemos ser acreedores a la salud porque es un derecho humano y que no debemos ser discriminados por ninguna razón para garantizar la salud del individuo, ¿no?
Digamos que también se reconoce, además de reconocerlo como un derecho humano, se reconoce que la salud debe ser regido por un conjunto de principios y normas. Ya lo comentábamos ahorita al final de la parte de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, esta dimensión de la no discriminación, ¿no? Que debe ser un servicio eh, disponible, es decir, se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como programas de salud. El siguiente principio o norma es que debe ser accesible, es decir, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos y es decir, que podamos tenerlos a la mano y que de acuerdo a nuestras condiciones, pues existan no para casi cada uno de nosotros, pero sí para las condiciones a lo mejor vulnerables, sobre todo para los grupos vulnerables que puedan tener acceso a ellos, ¿no? Aceptabilidad es que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica. Esa es una dimensión importante de los valores que el cuerpo médico debe tener hacia el tratamiento de sus pacientes, culturalmente apropiados y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y ciclo vital. La calidad, que debe existir calidad, que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico. La rendición de cuentas, y aquí ya viene una dimensión que no es propiamente de los prestadores de estos servicios de salud, sino ya es más bien desde el nivel gubernamental, y es que los estados y otros garantes de los derechos son responsables de la observancia de los derechos humanos, y pues obviamente que en el manejo de estos servicios de la salud, pues siempre haya esta transparencia, ¿no? Y la universalidad, que ya viene un poco relacionado con lo anterior, que al ser reconocido como un derecho humano, pues todos deben poder tener acceso a él o a ninguna persona se le puede negar. Sin embargo, creo que, como en todo, pues esto es el deber ser, ¿no? Es decir, es lo ideal, es la consigna ideal de cómo deberían ser este servicio a la salud al que deberíamos tener acceso. Sin embargo, pues en la realidad vemos que no es así, ¿no? Que al final de cuentas, por ejemplo, esto que dice que debe ser servicios de calidad, pues realmente es en función de los recursos que tenemos y ahí viene esta dimensión de los indicadores que les comentaba, esta parte de los indicadores globales que como sociedad, cómo puede impactar estos niveles de desarrollo, por ejemplo, pues sí tienen un impacto, ¿no? O sea, las personas que tienen un ingreso mayor, pues van a tener acceso probablemente a realmente servicios de calidad. En cambio, una persona de menores ingresos, pues queda condenada a lo que el gobierno le pueda ofrecer en términos de salud y no necesariamente esto implica que sean servicios de calidad, ¿no? Son buenos, pero quizás no de calidad, a lo mejor en términos de la eficiencia, y por ejemplo, pues ahí viene un poco el manejo de cómo se han llevado a cabo las diferentes crisis que hemos enfrentado. Ahora, sobre la salud universal, quiero que reflexionemos sobre estas tres preguntas. ¿Qué implica la salud? O sea, para ustedes, ¿por qué estaremos hablando de salud universal? ¿Qué implicaría esta connotación de salud universal? ¿Qué elementos componen un servicio de salud integral? O sea, para que ustedes puedan decir que realmente estos servicios de salud cumplen, por ejemplo, con estos principios y normas y que realmente se garantiza como un derecho humano, pues qué elementos lo constituyen como un servicio integral y qué retos ustedes identifican para lograr garantizar esa salud universal. Para ello, les voy a pedir que vean el siguiente video. Se los voy a pasar mejor porque es creo que mucho mejor que si se los proyecto, luego se empieza a trabar. Entonces, les pido que es un video de creo que como 2 minutos. No, 3 minutos. Entonces, les voy a pedir que vean el siguiente video. Es un video de la Organización Panamericana de la Salud que justamente habla de la salud universal. Entonces, quiero que lo vean y reflexionen sobre estas tres preguntas. ¿Qué implica? Los elementos que debe componer un servicio integral de salud y los retos que ustedes identificarían a partir del video de lo que menciona o personalmente, ¿vale? Y ahorita se lo paso al equipo de Zoom. Entonces, 3 minutos, nos vemos a las 7:30.
Listo, ¿ya lo vieron? Ya. Ya. Ok, perfecto, muy bien. Espero que no se hayan quedado dormidos. Digo, por la hora. Bien, bien, entonces, a ver, entonces ya después de haber visto el video y un poco también, si quieren, de su propia cosecha, ¿qué implica la salud universal? A mí me llamó mucho la atención la parte que mencionó sobre que debe ser eh, bien organizado y financiado. Ok, ¿por qué te llamó la atención? A ver, aquí estas sesiones cuando vean el meme con unas preguntas, es que es sesión de reflexión. Entonces, este, ¿por qué te llamó la atención esa parte? Bueno, yo pienso en el caso de México que pues tenemos un sistema de salud que muchas veces no está organizado en el aspecto de que pues uno lo considera que es deficiente o que hay inestabilidad. No sé, pienso de que ahora que llegó el presidente quitó lo del seguro popular, Ok, entonces a veces ya se tiene como un camino, ¿no? Se piensa que, a ver, ya se creó el seguro popular y ahora es momento de como darle forma, estructurarlo, hacerlo, fortificarlo, pero de repente hay un cambio y dice, no, esto no sirve, quítalo y vamos a intentar poner algo más. Entonces, ok, ese tipo de inestabilidad afecta a que muchos mexicanos tengan un derecho a la salud garantizado. Y bien financiado lo mismo porque no hay presupuesto, muchas veces por distintos factores. Igual el caso del presidente que menciona que hay mucha corrupción y que quitar presupuesto, o que ese tipo de enfermedades, no sé, creo que había escuchado que había recortado presupuesto a la cuestión de salud mental, porque a veces no se considera como muy fundamental, pero entendemos que sí lo es. Entonces todo ese ok. tipo de cosas generan problemas en que todos tengan acceso a la salud. Ok, entonces a ti te llamó la atención la parte del financiamiento porque tú crees que sí es algo, sí es un rubro importante y que generalmente a veces no se llega a tomar en cuenta o a lo mejor no se tiene tan, digamos, tan presente. Sin embargo, tú identificas que sí es algo muy relevante y que por eso es importante invertir en servicios de salud porque, por ejemplo, implica muchas dimensiones. Ahorita tú destacas el caso mexicano y que el no invertir, por ejemplo, en alguno de los rubros, pues puede tener una afectación, ¿no? Ok, mencionaste algo interesante que es el Seguro Popular, porque sin duda me parece que es un programa muy polémico en el caso de México, bueno, en el contexto actual, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a rescatar un poco esa parte, porque al final de cuentas, pues sí es cierto que estamos viendo, bueno, que la idea es que veamos la parte de la salud en la dimensión internacional, sobre todo derivado de esta situación actual. Sin embargo, pues al final de cuentas, nosotros estamos en el escenario mexicano, ¿no? Y esta digamos, casi todos los temas, me atrevería a decir, pues tienen una connotación especial cuando los dimensionamos en el contexto propio de México, ¿no? Este, a ver, creo que estaba la manita de Leslie. Buenos días. Hola, Eh, Leslie. pues creo que en primera me llamó mucho la atención cuando hablaba de la universalidad en sentido de la raza y la etnia. Creo que cuando pensé en universalidad, pues en un principio siempre como que lo fundamental es lo económico. Sin embargo, el hecho de que de verdad, o sea, todos tengamos derecho en un mundo medio utópico, que todos tengamos derecho sin importar de dónde vengamos, sin importar las creencias que tengamos, sin importar, no sé, cómo hablemos, etcétera, es importante y es algo a lo que no le tomamos mucha atención. Eh, Creo que sí, la discriminación sigue siendo un problema latente y que muchas veces no tomamos en cuenta o tenemos como muy normalizado como mm, discriminar o vamos, como tener ciertos estereotipos o prejuicios de ciertos sectores de la población y en el aspecto médico tiende a ser demasiado importante. Aunado a ello,
también, por supuesto, piensas en etnias, en estados en donde los recursos y los servicios son mucho más escasos. Y eso creo que también es uno de los principales retos, al menos en México. Los servicios de salud son muy escasos en comunidades indígenas. El hecho de que los estudiantes de medicina hagan su servicio no sé, en pueblos como escondidos o ese tipo de cosas, te da como mucho a pensar porque ahí se supone que deberían haber servicios de calidad y cuando reúnes las experiencias de ellos es como, no, está fatal, no tienen ni siquiera material, no tienen instalaciones adecuadas, o sea, que incluso ellos tendrían que poner, hay ocasiones en las que ellos tienen que poner incluso de su bolsillo para poder brindar un mejor servicio o un servicio medianamente respetable. Entonces ahí te das cuenta de que, vamos, pues sí, como usted lo acaba de decir, es totalmente un deber ser, porque ni de chiste alcanzamos un sistema de salud medianamente aceptable. Ok, sí, es ahí, por ejemplo, y aquí es siempre trato, bueno, no sé si lo he logrado, pero demostrarle como justamente ese discurso que existe dentro del sistema internacional y sobre todo dentro de la organización internacional como tal. Recordarán que la organización internacional implica estas normas establecidas generalmente por actores del sistema internacional. Justamente el enfoque es desde la gobernanza, porque les decía que no solo vamos a reconocer el papel del gobierno a través o de como el gobierno en solitario o a través de las organizaciones intergubernamentales, sino a través de una pluralidad de actores. Y en ese sentido, pues siempre trato de mostrarles como esto, ¿no? De primero el discurso de esto debería ser y esto es lo que se entiende. Sin embargo, ¿qué tanto en la realidad ocurre, ¿no? Y me parece que justamente por eso es que el pretexto es la discusión a partir de qué entendemos por la salud universal. Sin embargo, si realmente podemos hablar de esta salud universal, ¿no? Durante el video ustedes pudieron ver cómo esta parte de la calidad y que sea costos accesibles y que no te quedes sin ella. Sin embargo, ¿qué tanto de esto es real, no? Y ni siquiera yo me atrevería a decir, no es necesariamente, bueno, esa es una de las dimensiones, ¿no? La no discriminación a partir de lo que eres, ¿no? Del grupo étnico al que perteneces, del sexo o de la orientación sexual que tengas, ¿qué más? De la edad, del género, de todo esto, ¿no? Sino también esta parte de dónde, o más bien a partir de nuestros ingresos, ¿no? Y me parece que en ese sentido estamos muy mal. Y por ejemplo, en países como México, pues es lo que les decía, ¿no? No todos tenemos acceso a servicios de calidad. O sea, al final de cuentas, sí hay, digamos, mucho camino que recorrer, ¿no? Em, y bueno, el Lisset comenta que es el acceso, o sea, la salud universal, es el acceso que todos debemos tener, que implique calidad y costos, exactamente, justamente lo que les decía, ¿no? Esta parte de si realmente podríamos obtener esta salud con calidad a costos asequibles, pero la realidad es distinta por las grandes desigualdades sociales. Justo era lo que estaba mencionando, bueno, ya lo había mencionado más bien Lisette, y de Ana, de Zoom, del equipo de Zoom, que todos tengan acceso a ella, ¿no? Regresamos a este punto, ¿no? ¿Qué tanto es posible o más bien es real en la sociedad internacional contemporánea, ¿no? Y creo que situaciones como la pandemia, la que estamos viviendo actualmente, pues nos advierten o nos ponen aún más ese foco rojo de estos puntos, ¿no? De estos rubros que te dicen, pues debe ser de calidad, debe ser accesible, debe ser a costos, pero por ejemplo, ¿cuántos de nosotros pudiéramos hacer la prueba aparte de que es complicada o sea, en sí misma la prueba, pero cuántos podríamos, digamos que de un centón decir, pues me voy a hacer 3 pruebas, ¿no? Una en junio, me voy a hacer otra prueba en octubre y otra en enero de la enfermedad, porque tampoco es que esté a costos accesibles. Y si te vas a los servicios públicos, pues el tiempo de demora, ¿no? Te van a mandar por un tubo y te van a decir, no te puedo hacer tantas pruebas
no puedo hacer tantas pruebas en ti, ¿no? Ahora, ¿qué elementos qué elementos componen este servicio de salud integral? Y aquí va un poco también lo que mencionaba Brando. ¿Qué implica los servicios de salud? O sea, a ver, partamos del hecho de que ustedes entenderían por servicio de salud. O sea, ¿qué es lo que esperan en este sentido? Pues bueno, yo pienso que puede ser desde una consulta médica Ok, hasta servicio psicológico, servicio dental, operaciones mayores, no sé por si te da alguna enfermedad grave. ok, muy bien. Aquí en esta parte lo que trato de rescatar es una parte del videíto que me parece interesante para entender qué es lo que debería estar ocurriendo en el ámbito de la salud y que esto obviamente en esto que vamos a entender como la gobernanza global de la salud, pues debería estar ocurriendo. Pero bueno, vamos a ver si lo lograron identificar y si no, pues no pasa nada. Les digo, esta es de reflexión, discusión o intercambio de propuestas. No sé si era Sofía o Sonia las que estaban primero, pero a ver, lo daré en ese orden. Sofía y luego Sonia, ¿vale? Sí, buenos días. Me parece que es la parte en la que se menciona que no solamente se le debe brindar a una persona el tratamiento médico tal cual, sino que también debe estar acompañado de como de información para prevenir las enfermedades y, ay, se me fue la otra. O sea, sí, o sea, supongo que es así como de promoción de hacer publicidad sobre, o sea, dar información a las personas sobre qué enfermedades hay, cómo deben cuidarse, etcétera. Ok, sí, justo. Son 3 dimensiones las que mencionan y ya mencionaste una, muy bien. Sí, sí, eres la parte justamente. Y Sonia. Bueno, según yo, sí, como dice Sofía, o sea, hablabas de esta parte como de prevención y bueno, personalmente creo que es muy importante porque yo creo que la verdad es que se ha normalizado un poco como o sea, el que la gente se sienta mal, ¿no? O sea, tal vez hasta de un dolor de cabeza o de estómago y pues la verdad es que no, o sea, no creo que debería tomarse así y pues creo que tal vez por esa misma deficiencia de tal vez de los sectores de salud pues es como, no, pues para qué voy a atender eso, ¿no? O sea, es algo muy mínimo y creo que desde ahí se tendría que empezar. Y bueno, según yo lo que hablaba el video también era como, o sea, esa parte de prevención, luego como el tratamiento y luego como el seguimiento a ese tratamiento. Sí, me gusta lo que acaban de mencionar. Em, A ver, bueno, voy a leer también las participaciones de Teams para redundar ya la idea de por qué se debe hablar de un servicio de salud integral y por qué tiene esta connotación de integral. Cuando hablamos o hacemos referencia a esta noción de integralidad o de integral, pues, es que debe abarcar en varias cosas, ¿no? Aquí Alexa comenta que garantice el bienestar en cuanto a enfermedades, que se proporciona atención, muy bien. Y, por ejemplo, en el caso Airani menciona, y por ejemplo, acceso y promoción de la actividad física como parte integral de la salud, justo también, ese es un punto importante. Bien, en el video se mencionaba que no solamente debemos hacer referencia al tratamiento, ¿no? Y aquí rescato un poco de las lecturas que realizaba para preparar la clase. Em, Existe pareciera que, y se acordarán de la propia definición que les presentaba al principio de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que decía, y no solo es la ausencia de enfermedades o afecciones, ¿no? Porque pareciera que digamos que tradicionalmente cuando hablábamos de salud, a ver, pero dentro de esta gobernanza se tiene que contemplar las características de cada país, ¿no? Lo mencionó justo por la pandemia, los diferentes planes de acción en los estados y cómo no se puede ejercer el mismo plan en todas las regiones, justo. Guardamos tu comentario, Airani, para la parte cuando ya entremos de lleno a ver gobernanza global de la salud.
vamos primero con esta definición de salud integral. En la parte de salud integral es esta connotación, más bien, tradicionalmente, o lo que les estaba diciendo era, tradicionalmente cuando hablábamos de salud, pareciera que siempre nos referíamos al tratamiento de las enfermedades, ¿no? Y ahí viene un poco lo que comentaba Sonia, de esta parte de eh, generalmente normalizamos como muchas de las afecciones que nos suceden, ¿no? Si nos duele la cabeza, luego se me quita, o esta parte del automedicarnos, ¿no? De, pues me voy a tomar esta pastilla que ya sé que es la buena para que me cure de este problema, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros vamos realmente a que nos revise un médico y nos diga, pues no, es que no es nada grave, realmente lo puedes sacar o librar con esta pastillita? No tenemos esta cultura como de el tratamiento de nuestras afecciones, ¿no? Y sobre todo en sociedades pues como la mexicana, que también pues tenemos como esta cultura de no atendernos oportunamente, ¿no? Y lamentablemente solo vamos al médico cuando ya la situación es muy grave, ¿no? Cuando ya por ejemplo, ustedes recordarán que respecto al cáncer de mama y la promoción que existe al respecto, pues es que te estés explorando constantemente, ¿no? Y que en cuanto detectes una irregularidad en los senos, pues que acudas al médico y que te hagas la mastografía y que te revisen y que tengan el seguimiento, ¿no? Pero es muy común o es muy sabido que lamentablemente, pues justamente, ¿no? El no conocernos o no conocer nuestro cuerpo, pues hace que muchas veces, o el querer como, no sé, mantenernos fuertes o ser optimistas ante la situación, no lo sé, pues no tenemos esta cultura y ya hasta que la situación es muy grave, no sé, ya hasta que la bolita que detectaste hace varios meses ya es más grande, y hasta que empieza a desarrollar otro tipo de síntomas, pues ya te vas a atender al médico, vas a hacerte la mastografía y descubres que lamentablemente tienes cáncer de mama, ¿no? Entonces, pareciera que solamente vamos cuando tenemos que atender el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, justamente en el video lo que menciona es que por salud integral se debe entender esto que ya comentaba justamente Irani, la parte de la promoción, las campañas, ¿no? Que existen en diferentes tipos de temas sobre enfermedades, ya sean crónicas o para la prevención de las enfermedades como tal, ¿no? El mantener un estilo de vida saludable, el que te cuides, el que cuides tu alimentación, el que mantengas un estilo de vida, pues si bien es sedentario, pues pero que trates de mantenerte activo, aunque sea haciendo algún tipo de ejercicio, con las enfermedades mentales o psicológicas, psiquiátricas, piensan que no están locos, se vuelve peor. ¿Cómo, Ceci? Creo que no entendí mucho tu idea. Si pudieras explicarnos un poco más. Bueno, y la parte de la salud mental, pues sin duda, o sea, yo no, bueno, al menos no recuerdo que, por ejemplo, existan campañas de promoción del cuidado de la salud mental, ¿no? O sea, sí te dicen como, bueno, y si tienes algún problema, sobre todo en la depresión, que es una como de las enfermedades de moda, ¿no? O que está creciendo exponencialmente, más bien para no decirle de moda, porque si no suena como, pues me voy a deprimir para estar en moda, sino más bien lamentablemente, debido se acordarán de estas dimensiones que les decía, ¿no? De la parte de la medición o de los indicadores ¿cómo lo llamaba? De indicadores de la salud, ecológicos, ambientales o globales, pues justamente, por ejemplo, en los globales yo metería esta parte de el ritmo de vida, a lo mejor hasta el trabajo o las dinámicas que se van desarrollando, pues vamos desarrollando estas enfermedades, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Corea o de Japón, que son, o bueno, y China incluso, que también están incrementando los suicidios por la presión social que existe para que cumplas con ciertos estándares de vida, ¿no? O el que hagas una u otra acción de tu vida personal puede tener repercusiones que te deriven en una enfermedad mental y que lamentablemente pues incluso acaben con tu vida, ¿no? A través del suicidio. ¿Ceci? ¿Sí me escucha? Sí. Ok, es que sí era justo eso que aquí, bueno, en esta parte, bueno, pongo ejemplo de México, no se toma en cuenta con importancia este tipo de enfermedades, siendo que se deben de tratar a la primera, porque por lo mismo que son mentales o psicológicas o psiquiátricas, se trata de, no, es que yo no estoy loco, yo no voy a ir a ese tipo de
bueno, con este tipo de especialistas. Y no sé, yo siento que en Estados Unidos, por ejemplo, incluso es como vital, las familias van a terapia y así, y aquí no, es como de no, y se ponen en este plan hasta que ya es muy tarde y ya no se puede hacer nada. Sí, muchísimas gracias, Ceci. Creo que justo en ese sentido iba la idea que Sonia acaba, más bien ya entendí, o sea, no entendí lo que habías anotado, ya lo explicaste, pero Sonia también llegó a reforzarlo, y me parece interesante la anotación, ¿no? Si digamos, yo estoy hablándoles de que cuando tenemos una afección física, o sea, del cuerpo físico, como les ponía el ejemplo del cáncer de mama, vamos a la atención o al tratamiento como tal, ya hasta que la enfermedad es lamentablemente en un grado avanzado, pues las enfermedades en términos de lo mental, eh, peor, ¿no? O sea, es lo que comenta Sonia, justamente lo dio en el clavo, ¿no? Esta parte de normalizar los problemas psicológicos de, ay, estás deprimido, ah, no pasa nada, anímate, vámonos de fiesta, y no pasa nada, ¿no? Y luego te preguntas por qué la persona se suicidó, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, como decía esta Ceci, ¿no? No estamos acostumbrados a recibir atención psicológica. Es como, no, yo estoy bien, o lo voy a sacar, o voy a salir adelante, solo es una mala racha, ¿no? Pero no estamos acostumbrados, por ejemplo, a esta atención psicológica, ¿no? Incluso, y me atrevería a decir en términos de la pandemia, ¿no? Estamos más preocupados en que nos den la atención si nos llegáramos a enfermar de esta enfermedad, o más bien si nos llegara a dar esta enfermedad, pues, que nos den esa atención a, por ejemplo, estar pensando en las posibles enfermedades mentales que podemos desarrollar durante este momento, ¿no? A lo mejor sensaciones de soledad, no piensen en algunos amigos que viven solos, pues que a lo mejor durante este tiempo creció esta sensación de soledad, ¿no? Porque como sea, pues sales a trabajar o vas a la escuela y convives con gente, ¿no? Pero ahorita, pues está complicado, ¿no? Porque al contrario, lo que debes evitar es como este contacto social. Veía que levantaron la mano Leslie y Brandon, en ese orden. Leslie. Pues es que cuando hablamos de una prevención de alguna enfermedad, creo que incluso por la gravedad de las enfermedades que se dan en la población, incluso los médicos llegan como a minimizar un poco los síntomas o los problemas en algunas situaciones, porque supongo que llegan a ver cosas como tan fuertes en las personas que ellos mismos como que ya minimizan un poco, en sentido de que, por ejemplo, una persona cercana a mí acudió al doctor y fue como, me está sangrando la nariz, diario me sangra la nariz. Y fue con el doctor y fue como, es que, a ver, en tu sangre no sale nada. ¿Duermes bien? Sí. No, pues haces ejercicio, sí. ¿Estás más sano que yo? Nada, no creo que sea nada, con cuidado. Y eso implica muchas veces que también la misma población pueda llegar a creer que solamente tienes que ir cuando ya se te está cayendo la pierna o cuando ya estás infartándote. Además, claro, de el tiempo de espera. Por supuesto, no comparamos, o bueno, no nos conviene tanto en pensar, no voy a esperarme un mes y medio de aquí a que me den la cita, o no me voy a esperar unas 8 horas en que me den una cita en el hospital solo para un dolor de cabeza. Y sí está mal porque comparamos como en esas 8 horas puedo ir al trabajo, puedo hacer mis deberes, puedo hacer lo que sea, y no ir a atenderme un dolor de cabeza que parece inofensivo. Entonces, entre estas dos variables, como de minimizar un poco los síntomas y entre no perder tiempo, que bueno, lo tenemos como en esa concepción de perder tiempo, sí dejamos muchísimo que crezcan las cosas, y por eso también es que somos como primer lugar en obesidad,
infantil y creo que nos habíamos quedado en segundo lugar de obesidad en adultos. Entonces, si ninguna de las dos partes empieza a notar que los síntomas existen, que las enfermedades existen y se tienen que tratar, vamos, este tipo de cuestiones van a seguir creciendo. Sí, definitivamente. Ahí creo que lo que tiene que ver es esta parte, ¿no? A ver, en servicio de salud integral, y para ya ir puntualizando más bien lo que yo tengo que decirles, es esta dimensión del tratamiento, pero también de la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Del cuidarnos a nosotros mismos. También yo entendería, y creo que lo dice el video más adelante, esta parte de qué actores deben involucrarse, ¿no? Y aquí pensamos un poco más bien en la dimensión nacional, antes de entrar ya ahorita que entremos a la parte de gobernanza global, pues el gobierno, los servicios médicos, pero también la sociedad, ¿no? Como tú dices, ¿no? Esta cultura de, pues está gordito, ay, no pasa nada en los niños, ¿no? Por ejemplo, decir, ay, bueno, se ve bonito gordito, y después, pum, somos el primer lugar en obesidad infantil, ¿no? O ahorita con esto de la pandemia, pues por eso tenemos tantos, somos parte del top 10 de muertes en el contexto internacional de la pandemia, pues porque tenemos un alto índice de diabetes, de obesidad, somos propensos a enfermedades respiratorias por esta mala calidad de la salud que nosotros mismos no procuramos, ¿no? A pesar de que existen ¿se acuerdan de estas campañitas que decían actívate? No sé cómo decía, es de esto de come bien y actívate, y aunque tengas un estilo de vida sedentario, trata de hacer algo de ejercicio. Pues ¿cuántos de nosotros realmente lo procuramos, no? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos preocupados de que no subas de peso, que mantengas un índice de masa corporal adecuado? Yo lo veo complicado, o sea, con esto quiero decirles que aquí la sociedad me parece, y bueno, en general creo que incluso para varios problemas que existen en el mundo, pues no debemos tener un papel tan pasivo, ¿no? O sea, como esperar a que, a ver, justo hasta que ya esté súper gordo y me tengan que atender, pues hacer algo con mi vida, ¿no? Hasta que ya me dio diabetes porque lamentablemente, pues mi estilo de vida no me ayudó nunca en mi vida, y ya hasta que estoy en una situación grave, pues ya me preocupo, ¿no? Y quiero que me den los servicios además de calidad y eficientes, ¿no? También viene un poco por parte de nosotros. Aquí sí me llamaba la atención este videito porque hacía esta anotación de cómo debería la sociedad también involucrarse más. Bueno, doy la palabra, me gusta que se hayan animado a participar porque les digo, este espacio justamente lo destiné a esta parte y el pretexto era con el video. Brandon y luego Sonia, y leo el comentario de Ceci. Yo quería comentar rápidamente dos cosas. La primera es de que igual sobre la cultura de la prevención, yo creo que como mexicanos no estamos muy informados. Los primeros acercamientos que tenemos sobre la cultura de la salud es en la escuela, pero a veces no, ni siquiera los profesores te dan como el tema bien. Por ejemplo, yo quiero pensar que cuando ves en la primaria los casos de orientación sexual, por ejemplo, sobre los embarazos, sobre las enfermedades de transmisión sexual, no se les da un enfoque correcto, ¿no? A veces nada más, incluso al pene se le dice el o la esta. Entonces no se les inculca a los jóvenes desde temprana edad que es importante velar por su salud. Yo recuerdo un ejemplo que yo puedo decir que tuve una cultura de la salud hasta que entré a la preparatoria y llevé la materia de educación para la salud. Es en donde realmente tienes un enfoque sobre qué es lo que debes hacer para cuidarte, para mejorar tu salud, incluso la salud de tu familia. Y por otro lado, sobre lo que mencionaban de que muchas veces no te acercas a un psicólogo o no tienes la facultad de ir a un médico, creo que también tiene que ver mucho con el ingreso. A veces no contamos con el ingreso suficiente como para decir, voy a ir a terapia una vez al mes o voy a ir a ver a un buen doctor. Yo en donde trabajo enfrente hay un similares y puedo ver que los lunes que hay, creo que 25% de descuento, hay una fila larguísima. Entonces, ¿por qué? Porque es la forma más accesible de adquirir un medicamento. Igual una vez estaba platicando con una amiga y decía que a su hija le fue al doctor y le dijo, no, pero recéteme medicamento de patente. Y ya cuando vio el medicamento, cuánto costaba, dice que si me da un infarto, o sea, eran 1,000 pesos. Y entonces dice, no, pues no contaba con el dinero y tuve que mejor comprar similares. Entonces yo creo que no es que no queramos a veces, sino que las condiciones económicas o de que son muchos en una familia no permite que se puedan tomar ciertas decisiones. Entonces a lo mejor dices, no, pues me aguanto hasta que se me pase el dolor o a ver qué me mata primero, ¿no? Es algo feo, pero yo creo que es la realidad de la, ¿cómo se dice?
pues sí, de las diferencias económicas y que igual se está viviendo en esta pandemia. Sí, justo, me parece muy puntual tu comentario, o sea, de no solamente responsabilizar a como tal el que decir no quiero hacerlo, sino ya tú introdujiste esta dimensión de la parte económica y social. Les decía hace rato, por ejemplo, esto cuando me presentaba estos indicadores, les comentaba que al final de cuentas, no solamente es cuestión de que no quiera, o más bien que esta universalidad de los servicios deba ser en sentidos de que no seamos discriminados por varias razones, sino también esta dimensión del ingreso económico, ¿no? Y ahí y tú diste en esta parte importante eh, de lo que ya mencionaba el videíto, ¿no? De que debe ser salud universal porque deben ser servicios asequibles y eficientes, pues qué tanto realmente esto es real, ¿no? O sea, bueno, digamos, la OPS reconoce que es un reto y que le gustaría encaminarse o que está trabajando para que sea verdad, pero en la realidad vemos que pues estaba costando mucho trabajo, ¿no? Y es cierto, o sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos que acudir a estos servicios, pues digamos, más asequibles en el sentido de que, por ejemplo, están súper cerca, casi hay uno en cada esquina, bueno, no tanto así, pero más cerca que, por ejemplo, un hospital de calidad? Estos servicios médicos que han puesto de moda las farmacias en el caso mexicano, ¿no? Y es muy sencillo irte más fácil pues vete a una similar para que te consulte, ¿no? Y para cualquier cosa, ¿no? Súper rapidito, y los precios, ¿no? Por eso también son una de las farmacias más queridas, porque son precios muy sencillos, ¿no? Y ahí viene otra dimensión, ¿por qué son tan caros los medicamentos? Pero bueno, vamos ahorita a llegar a esa parte. Sonia. A mí me gustaría comentar un poco sobre que creo que también algunas áreas de la medicina se han como estigmatizado un poco, creo que principalmente como en el sector como gubernamental o como gratuito, porque por ejemplo, pienso que, no sé, la dermatología, por ejemplo, creo que es un área que pues muchos piensan como pues es vanidad, ¿no? O sea, el atenderte cuestiones de la piel pues es por mera vanidad o cuestiones así, y pues creo que también debería tomarse y difundirse como parte de, o sea, de la salud integral, o por ejemplo la nutrición, que igual es como, ay, pues todos sabemos qué comer y qué no, pero pues la verdad es que no, o sea, es importante que te oriente pues un especialista y también, o sea, como que el ir a checarte eso solo por querer saber qué está bien y qué no, pues la verdad es que eso pues no pasa o casi nunca pasa. O por ejemplo la salud sexual, o sea, también es algo que creo que está muy estigmatizado y no sé, o sea, hasta tal vez entre la familia, o sea, como tú querer ir con la ginecóloga o no sé, con algún otro doctor relacionado a salud sexual, pues es como, pues es que ¿qué tienes, no? O por qué quieres ir, o sea, como que se han dado enfoques, como decía mi compañero, o sea, como que se dan enfoques erróneos sobre algunos áreas de la salud, que creo que también eso debería pues tomarse mucho en cuenta. Muchas gracias, Sonia. Sí, me parece, bueno, no había hablado, cierto, ese es otro punto que había puesto ahí Brandon y que tú volviste a traer, la parte de la salud sexual, ¿no? Y reproductiva. O sea, a ver, hablamos de un mundo sobrepoblado y países que tienen una alta lo veíamos, ¿no? En los indicadores, que es una parte importante la densidad. O sea, entre más gente haya, obviamente los servicios de salud pues tienen un mayor reto. O sea, no es que no deberían existir o no se deberían dar, sino más bien es un mayor reto, porque pues cómo le das les garantizas esto, ¿no? Servicios de calidad, asequibles a tanta población, pero por ejemplo viene de cuestiones como de la prevención y de la planificación, ¿no? O sea, ¿a cuántos de nosotros nos han educado en un sentido de planificación familiar? Y decía algo interesante, Brandon, hace rato y que no lo había traído, pero que ahorita me acordé con tu participación, Sonia, de la parte de, a ver, por ejemplo, recuerdo que, bueno, yo en mi experiencia, ¿no? De la primaria, la secundaria, hablar de estos temas justo siempre con el morbo y siempre como con tapujos, ¿no? De justo no mencionando las cosas o casi de, bueno, es casi, ¿no? El cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer y lo que deben hacer es esto y si tienen relaciones sexuales deben cuidarse, pero pero como y recuerdo que habían, pues, y en parte eran por el morbo, ¿no? Pero al final eran dudas, ¿no? Que existían por partes de nosotros
y de mis compañeros, y que los profesores como que las evitaban, ¿no? Hablar, por ejemplo, como cuestiones del placer o ese tipo de cosas, que me parece que son importantes aprenderlas, ¿no? O discutirlas o compartirlas incluso, ¿no? O sea, sin tapujos. Pero, por ejemplo, en sociedades como la mexicana, en la que existen muchos prejuicios al respecto, y ¿cómo lo llamaría? Y que son reforzadas por ideologías culturales, religiosas, pues peor tantito, ¿no? Es como decía Sonia, ¿no? El poder decir, pues quiero ir al ginecólogo. Ah, bueno, es que ya eres de lo peor, seguro ya tienes una enfermedad de transmisión sexual, y no necesariamente, por ejemplo, lo ven como en esta cultura de la prevención, ¿no? O de la promoción de la salud, de yo quiero tener un cuerpo en todo, en su integridad completamente sano, ¿no? Y aquí viene otra anotación que tanto Sonia como Brisa en el chat mencionaban sobre los estándares de belleza. En el caso por ejemplo, lo comentaba Sonia, por ejemplo, el tratamiento de la piel, ¿no? ¿Cuántos realmente eh, cuántos nos preocupamos por dar esa atención? O sea, siempre nos damos la atención médica en otros sentidos del cuerpo, pero ¿cuántos nos preocupamos por este órgano que además es el mayor órgano que nos cubre, ¿no? Que es el de la piel. O sea, no es común que demos esta atención, e incluso es importante. Por ejemplo, sabemos que uno de las enfermedades o afecciones justamente derivada de estos indicadores que les comentaba, indicador ambiental, que es el cambio climático y que está modificando eh, los patrones en el clima, el deterioro en la capa de ozono que está permitiendo que los rayos UV lleguen directamente, están generando enfermedades en la piel justamente. Entonces, no hasta que empezamos a notar una mancha enorme casi en la piel, pues nos damos cuenta de que lamentablemente tenemos cáncer de piel, ¿no? Y de esta parte que comentaba Brisa en el chat de que se normaliza el ser gordito. Sí, es cierto. Yo estoy en cierta parte en contra de eso que comentas muy bien, Brisa, nos dicen, ¿no? Y va un poco en esta idea también de lo psicológico y mental, pero creo que hay límites. Y eso es lo que a mí me preocupa cuando se ve esto, ¿no? De acepta tu cuerpo tal como es, ¿no? Y entonces te dicen que aceptes un cuerpo obeso. A lo mejor por genética tu cuerpo es así, pero cuando digamos, ¿en qué momento deberías más bien sí poner atención a este detalle? O sea, no es que debas cubrir con estos estándares de 90, 60, 90 en el caso de las chicas, que pareciera que es una manda o más o menos, perdón, en cuanto a peso, pero eh, eh, a mí me preocupa este tipo de ideas de acéptate como eres. Si eres obeso, acéptate así, porque creo que sí hay un tema de salud más grave. O sea, a la larga sabemos que los problemas de obesidad sí te pueden traer otro tipo de enfermedades crónicas mucho más graves, ¿no? O sea, el estar gordo, bueno, pero cuando empiezas a desarrollar problemas de respiratorios, por problemas cardíacos, creo que ahí ya no está tan padre esta idea de aceptarte como eres, ¿no? Brisa, creo que también querías comentar algo, además de lo que habías mencionado en el chat. Sí, es que, o sea, siento que también, por ejemplo, eso de la educación sexual va, bueno, no sé, aquí en México, pues abundan como, pues muchos pueblos, no sé, o sea, muchos, no, siento que en las ciudades como donde se ve más eso que te pueden llegar como a comentar, ¿no? O sea, oigan chicos, pues así es la cosa, o sea, y ni siquiera te lo dicen como, como bien, ¿no? Así, siempre es como, y los niños se sienten igual como que empiezan a reírse o así, como que se vuelve un tema chistoso, ¿no? O sea, ya no es como como serio, y por ejemplo, no sé, eh, toda mi familia, la familia de mi papá es de Guerrero y viven en un pueblito, y en el pueblo, me acuerdo, yo cumplí 15 años, y toda la fiesta, todo muy bien, felicidades y que no sé qué. Ya cuando volvíamos ahí,
como de que ya no traes el novio, no, ya te estás quedando, ¿y los hijos para cuándo? Y es como, acabo de cumplir 15, señoras, o sea, no me presionen, soy muy joven, todavía no termino la secundaria, no, relájense. Y, por ejemplo, no, una de mis primas tuvo su hija a los 15 años, su hija tuvo a su hija a los 14 años, se embarazó y tuvo un embarazo fallido. Luego, como que no hay esa orientación tampoco por parte de los padres. Se volvió a embarazar, tuvo gemelas, perdió a una porque fueron prematuras. Mi primo igual tuvo a su bebé a los 14 años, entonces igual siento que tanto como por parte de la familia, ni la escuela, ni el gobierno, como que brindan por ese sector un apoyo. Entonces, sí, o sea, debería ser no solo en la ciudad, ¿no? Sino en todos los rincones del mundo, no sé si estamos hablando de México, pues en todos los rincones de México, que haya la promoción, que se impartan las clases, que sí sea como un tema que se hable en todos lados, en todos lados. Y ya. Ok, muchísimas gracias, Brisa. Y bueno, y es que ahí, por ejemplo, empiezan a desarrollarse otros problemas, ¿no? El que no existe esta promoción más general, y me gusta que hayas dado este enfoque más geográfico. Bueno, ahorita ya vamos a transitar ya vamos a ir llegando al meollo del asunto de esta clase. Que debe ser general para todos, o sea, para todos los rincones en el caso de México, pues en el caso de nosotros, pues sería ese, ¿no? El caso mexicano, pero que debe llegar a todos los rincones, ¿no? Y que no debe ser desigual esta promoción de la salud en todos los sentidos, ¿no? Pero lamentablemente, pues la dinámica en los estados y en los municipios o en los pueblos, pues es muy diferente, ¿no? Y justamente existen este tipo de ideas, por eso les decía, más bien son cuestiones culturales y religiosas, ¿no? El por qué debes formar una familia y por qué debes apurarte a hacerlo pronto, no sé, ¿no? Y que derivan en otros problemas. Brandon, para ya ir cerrando esta parte de reflexiones. Brandon. Yo había bajado mi manita, es que la había dejado levantada. Ah, ya. Entonces ya no quieres comentar nada. No, por el momento no. Ok, muy bien, no pasa nada. Bien, pues muchas gracias por los que se animaron a participar. Digo, podríamos seguir discutiendo. Al final de cuentas, o sea, el hablar de este tema, y les decía, es un tema de coyuntura, pues la finalidad es que dimensionemos la situación actual, es decir, la situación de la pandemia en términos de, por ejemplo, de esta noción de salud universal. ¿Qué debió haber implicado? ¿Qué debe haber implicado en términos de digo, todavía existe y todavía está, pero recordarán la última pregunta, ¿no? Que refería a los retos, ¿no? Creo que son muy claros los retos que enfrentan los sistemas de salud nacionales y mundiales, o el sistema de salud mundial, y en qué sentido deberían encaminar o qué lecciones nos deberías dejar a futuro. Y un poco aquí sí también es la labor social, si queremos verlo así, de cómo nosotros como parte, les decía, aquí la sociedad, creo que más que nunca, ¿no? Me parece que en varios problemas que tenemos a nivel internacional, la sociedad debe tener un papel más activo, pero creo que en términos de la sociedad, más bien en términos de la salud, aún más, porque por lo que uno puede ver o darse cuenta en su día a día respecto a cómo se está comportando, por ejemplo, en el caso de nosotros, la sociedad mexicana, en esta situación, ¿no? O sea, el no creer que existe, por ejemplo, el no tomar las medidas para prevenir el enfermarte, el dejarla al de Dios, si te enfermas, pues, ay, ni modo, ya me enfermé, ¿no? Como que, justamente, ¿no? Si los servicios de salud en México son buenos, si fue un momento oportuno que, por ejemplo, desaparecieran el seguro popular, en qué deberíamos estar apostando, como esa es, digamos, la finalidad de este tema de coyuntura, o sea, analizar esta dimensión de la salud y de todo lo que debe implicar, ¿no? Y no solamente quedarnos en esto del tratamiento de la enfermedad, sino
ir más allá y entender esta mecánica de la salud y hacia dónde deberíamos estarle apostando, ¿no? Uno, como miembros de la sociedad, y en un futuro, si ustedes llegan a ser hacedores de estos temas o de políticas públicas en este sentido, pues que estén pensando en ello, ¿no? Bien, pues ya para ir entrando, porque creo que ya nos extendimos un poco con esta situación, en la materia, digamos que dentro de los enfoques de la salud, pues ya hablando de los niveles, tenemos el nivel de la salud pública, que evolucionó a un enfoque de salud internacional, sobre todo en términos de las relaciones internacionales o del sistema internacional, y avanzamos a la parte de la salud global. ¿Qué implica cada uno de ellos? Pues bien, la salud pública se va a enfocar obviamente en la sociedad de un país. La salud internacional tiene este enfoque. Aquí partir de esta noción básica de lo internacional, que es esta interacción entre naciones o entre estados, o sea, es una visión estatocéntrica del sistema internacional. Y la salud global se refiere a esta trascendencia de las fronteras nacionales, ¿no? Y aquí entonces, si bien implica esta dimensión de los estados, de la interacción entre estados, también va a requerir una noción de la participación de otros actores internacionales y de las afecciones o enfermedades que pudieran ocurrir más allá de las fronteras. Y por eso me parece pertinente este enfoque, porque justamente creo que la pandemia es un claro ejemplo de esta situación, ¿no? O sea, la pandemia no puede explicarse, sí podría explicarse en términos de la salud internacional, sin embargo, me parece que el enfoque es más bien de salud global, ¿no? Como un hecho local, un hecho que ocurrió en aquel mercado de Wuhan en China, pues terminó afectando al globo completo, ¿no? Y la participación, y podemos ver, porque incluso todavía lo estamos viviendo, pues la participación de todos estos actores, ¿no? De los que están buscando innovar en la creación de una vacuna para atenderla, las acciones que los gobiernos y los sistemas nacionales de salud están tomando y las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha establecido, ¿no? Las campañas para lavarnos las manos, el monitoreo, ellos son la autoridad que declaró que existía como tal una pandemia. Y en ese sentido, pues se darán cuenta, es un enfoque más bien global y no necesariamente en la interacción de los estados-nación. El nivel de cooperación, entonces, implica que en la salud global va a haber un desarrollo e implementación de soluciones que requieren de la cooperación global y por eso es que es este enfoque de cooperación global que va a referirse a esta participación de diferentes actores, no solamente de los estados-nación, sino de otros actores e incluso me atrevería a decir que de ONGs. En cuanto al nivel o la dimensión de lo individual o poblacional, pues va a abarcar tanto acciones de prevención en grupos de población como atención clínica individual, o sea, como sociedades y al individuo como tal. En términos de acceso a la salud global se va a entender como la equidad en salud entre todos los países, o sea, entre los países, o sea, dentro del país, lo que decíamos, ¿no? Sin distinguir ingresos, que eso es lo que debería ser, pero pues ya ustedes podrán decir si es o no, sin distinguir en grupos étnicos, en género, en edad, y entre toda la población, y ahí se refiere a toda la población global, ahí entonces ya no solamente estamos hablando de esta dimensión del grupo étnico, género, raza, desigualdad económica, social dentro de un país, sino en el resto de los países del mundo o en la totalidad del globo. Y en cuanto al rango de disciplinas, pues aquí se reconoce que la salud debe tener un enfoque interdisciplinario, porque entonces ya se reconoce, y por eso les presentaba al principio estos indicadores en un sentido de la salud ambiental y global, que es que ya se reconoce que la salud no implica solamente la cuestión médica, o sea, que no solamente es responsabilidad de la disciplina o de las ciencias médicas, sino que ciencias de la salud como tal, sino también, por ejemplo, la participación como nosotros, ahorita como internacionalistas, ¿en qué sentido podríamos abonar en este enfoque de la salud y multidisciplinario, el reconocimiento de estas disciplinas en sus particularidades, en el marco de las ciencias de la salud y más allá de estas, ¿no? Es justamente lo que les comentaba.
Em, a ver, en este sentido, ya para ir aterrizando gobernanza hacia la salud universal, no sé si recordarán qué implica esta noción de gobernanza. ¿Por qué entonces deberíamos estar hablando de esto, gobernanza hacia la salud universal o global, si queremos llamarlo así? ¿Qué es la gobernanza o qué implica la gobernanza? Saraí. Pues yo lo entiendo como homogeneizar un mismo sistema, o bueno, más bien homogeneizar el sistema entre los países en la cuestión, por ejemplo, de lo que estamos hablando en salud. Es decir, que los países que se encuentran dentro de una cooperación o que están tratando de generar resoluciones en cuestión de los problemas de la salud, se genere un mismo sistema para abarcar ese problema, ¿no? Ok, muy bien. Homogeneizar. Me gusta esta idea de la estandarización porque digamos que en términos de la salud sí existe o sí se da, y ahorita vamos a ver cómo es que se da esa estandarización. Brisa. Yo siento que es no solamente yo lo pongo como interrelación de los estados, sino que también tiene que ser con la sociedad civil y con el mercado, que en este sentido podrían ser las farmacéuticas, mm, los sectores de salud, bueno, los hospitales, las farmacias. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, me gusta, me gusta. Tú diste en una parte que me encanta y que por eso les digo, o les he insistido, que el enfoque de la. Recordarán que nosotros estamos en la clase de organización internacional y hace mucho tiempo yo les explicaba cuál es la diferencia, o más bien qué es lo que es la organización internacional y por qué estamos viendo todos estos temas y por qué estamos viendo empresas y por qué estábamos viendo ONGs de la sociedad civil. Pues porque les decía que al final existe este reconocimiento y la gobernanza como tal ofrece este enfoque que tiene sus críticas también, y es cierto, y más o menos las platicábamos al principio de la asignatura. Pero al final una de las aportaciones es que tiene este reconocimiento de que no solamente debemos tener esta visión del Estado-nación, o sea, o de las organizaciones intergubernamentales, sino reconoce la participación de estos otros actores en el establecimiento de reglas para hacer un mundo mejor, si así queremos verlo, ¿no? Y en ese sentido me permití traerles otra vez la definición que en aquel entonces le presentaba sobre gobernanza como tal. Este solamente es de gobernanza, en la que sí existe este reconocimiento de individuos e instituciones, ya tú bien lo mencionabas, Brisa, públicos o privados, que van a buscar manejar asuntos en común. Ese también es otra característica interesante de la gobernanza y de por qué utilizo este enfoque para analizar la organización internacional contemporánea, sobre todo, que es más bien esta noción de lo común, de que se deben atender asuntos o problemas comunes. Es un proceso, un continuo a través del cual los intereses en conflicto divergentes pueden ser ordenados, es decir, se reconoce que si bien existen diferencias, y aquí es un poco esto de las teorías también de las relaciones internacionales, como el realismo, que nos dice que el mundo es un mundo anárquico, que al final no se puede regular porque, por ejemplo, y por eso es que es la gran diferencia entre gobernanza y gobierno mundial, pues porque como tal no existe un gobierno mundial y que a pesar de estas diferencias, pues sí se tratan de tener cierto orden o ciertas reglas, puede realizarse a través de cooperación. Ello incluye instituciones formales y regímenes con poderes para vigilar su cumplimiento, así como arreglos formales e informales, y por eso esta parte es interesante, porque no solamente reconoce los arreglos formales, que sobre todo los vamos a identificar en el derecho internacional, sino también estos informales, por ejemplo, en cuanto a la participación de las ONGs o del sector privado, ¿no? Entonces, en general, esto es como la idea de gobernanza. Y ya entonces, en términos de la salud, vamos a entenderlo como la transformación de bueno, más bien el concepto de gobernanza ha ido evolucionando desde una perspectiva centrada en atributos institucionales hacia una perspectiva que aborda la transformación de los mecanismos institucionales de regulación de actores
y recursos críticos del sector salud, es decir, que ya no solamente se va a reconocer a estas cuestiones institucionales y sobre todo institucionales gubernamentales en términos del gobierno como Estado-nación o el gobierno como o como parte de las organizaciones intergubernamentales. Este abordaje permite interpretar aquellas transformaciones de los sistemas de salud que con el objetivo de alcanzar mejoras en las condiciones de acceso a la salud y de cobertura de salud requieren cambios relevantes de la trama institucional del sector salud, ¿no? Este es digamos que este enfoque de la gobernanza global en la salud es justamente, es digamos que el discurso internacional que también prevalece en organizaciones, como en este caso lo rescaté la información de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, como bien lo mencionaba Brisa, pues implica esta participación de diferentes actores. En términos concretamente, ahorita no vamos a divagar en la gobernanza global, eso ya lo hicimos al principio del semestre. Ahorita solamente nos estamos refiriendo a la gobernanza global en materia de salud. Y en ese sentido, digamos que si bien van a participar los Estados-nación, van a participar a través principalmente de organizaciones internacionales y en el caso de la salud, pues las más relevantes son las que aparecen a continuación. Sin duda, la autoridad en salud va a ser la Organización Mundial de la Salud, creada en 1948, la cual a su vez también tiene estas oficinas regionales en África, América, Asia Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Sin embargo, de estas oficinas regionales va a destacar una, que es la Organización Panamericana de la Salud, la cual tiene este reconocimiento no solamente, y así creo que lo menciona la página de la OPS, no solamente como como oficina regional de la OMS, es su primera función, aquí lo dice tal cual, ¿no? La OPS viste dos sombreros institucionales, es la agencia especializada en la salud del sistema interamericano, también digamos que recordarán, bueno, no lo analizamos mucho cuando vimos procesos de integración regional, pero sí lo llegué a comentar más o menos, la parte de los movimientos, por ejemplo, el panamericanismo, ¿no? Y que estos movimientos panamericanos, y además seguramente lo vieron en su clase de política internacional, bueno, sobre todo los que tomaron con la doctora Canetti y seguramente con el doctor Hernández Vela, los movimientos, en el caso el movimiento panamericano data de estas conferencias interamericanas que surgen desde finales del siglo XIX, que todavía se desarrollan en parte del principios del siglo XX y que van a verse cristalizadas, digamos un poco degeneradas, pero bueno, cristalizadas en la creación de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Digamos como esta institucionalización de ese movimiento panamericano. Y en esta lógica del movimiento panamericano también se ubica la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, es como tal una organización regional en materia de salud, pero también digamos que en el sistema internacional es la oficina regional para la OMS, ¿no? O de la OMS. En esta sí me detuve un poco más a hablarles de la historia, porque pues es como tal una organización. Esto en ese sentido, bueno, sí se ha logrado regionalizar o más bien existir una institución regional como tal en materia de salud, ¿no? Y a su vez, pues también dentro del sistema de Naciones Unidas, otros organismos van a estar relacionados con cuestiones de salud, ¿no? Por ejemplo, ACNUR, porque también hay que dar atención a los refugiados, OCHA, porque también tiene que regular cuestiones de la población y en ese sentido, pues también debería existir una colaboración en términos de la planificación, por ejemplo, familiar, para garantizar un mundo óptimo para la población mundial, ¿qué otra? ONUCIDA como tal, sin duda tiene esta connotación de la salud. El PNUD también, que por ejemplo ahorita con el PNUD, y por ejemplo me atrevería a decir también, por ejemplo el ECOSOC, todas estas que tienen esta noción del desarrollo sostenible, pues ustedes saben que ahorita el discurso de Naciones Unidas en ese sentido, pues son los famosos objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos justamente está encaminado en la salud. Desde incluso los ODM, pero ahorita pues lo podemos ver un poco más claro. Y justamente en esta noción de
la gobernanza global, pues no podemos dejar de lado la participación de otros actores internacionales. Y en ese sentido, pues sin duda las empresas y sobre todo farmacéuticas tienen un gran papel, porque ustedes saben, pues, o más bien, no sé si hay alguno de ustedes que haya hecho, cuando les pedí la tarea de las empresas, se haya dedicado al ramo farmacéutico. Me parece que alguien sí lo comentó, porque incluso creo que hasta me consultaron una duda por ahí. ¿Alguien hizo farmacéuticas o empresas en términos de salud? ¿No? O ya se quedaron dormiditos porque el clima lo amerita. Bien, pues bueno, sabemos que básicamente existe un monopolio, como en muchos otros rubros, en términos también de la salud y sobre todo de las patentes de las medicinas, y que eso, por ejemplo, contribuye a este punto que ya comentaba Brandon, de que a veces las medicinas no son a un precio asequible, ¿no? Que hay medicinas que son carísimas y bueno, también hasta cierto punto, pues que hay que el precio es en función también de lo que implicó en términos del desarrollo científico y tecnológico para la innovación de esa medicina como tal, ¿no? O para ese tratamiento. Pero digamos que en esta slide lo que me permití mostrarles pues fue esto, ¿no? Justamente ¿de dónde son estas empresas? Principalmente, casi todas son de Suiza, qué raro, porque también ahí está la sede de la OMS, y pues de Estados Unidos, ¿no? Y estas grandes marcas, ¿no? Y incluso algunas de ellas, pues ya con una antigüedad bastante notable, como en el caso de Bayer, que existe desde finales del siglo XIX. Y por otra parte, las organizaciones no gubernamentales, con esta vocación, sobre todo en el tratamiento de la salud, en términos de bienestar físico, mental y social, así como en el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Y algunas de ellas, bueno, algunas de las más emblemáticas son las que aparecen a continuación. Digamos que en general, la Organización Mundial de la Salud, que como les decía, al final de cuentas es la que funca así, y es parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok, muy bien, muchísimas gracias. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud también forma parte del sistema de Naciones Unidas, tiene esta vocación universal, igual que en la misma ONU, y digamos que pues es, como les decía, la autoridad en materia de salud, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que la agenda de la Organización Mundial de la Salud versa sobre los siguientes puntos, ¿no? La promoción del desarrollo, porque les digo, ya no existe en esta noción de que la salud debe tener un enfoque global, es que debe ser, y se los comentaba al final de este cuadro que les prestaba de salud global, internacional y pública, que debe tener un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario, y entonces se reconoce que el rubro económico es sin duda importante para garantizar la salud, fomentar la seguridad sanitaria, fortalecer los sistemas de salud. En esta parte de la seguridad sanitaria, es decir, el control sobre todo de enfermedades transmisibles. Digamos que, bueno, una de las más emblemáticas, sobre todo por la historia que ha existido y que como tal se ha institucionalizado, por ejemplo, a través de ONU-SIDA, pues es el VIH y el SIDA, que es una enfermedad transmisible y que en su momento pues sí fue una enfermedad alarmante. Ahorita está, digamos, controlada, pero aún así sigue siendo un tema de la agenda internacional y de la agenda nacional. Y ahorita con lo de la pandemia, pues sin duda podemos ver por qué la OMS debe tener o por qué la OMS tiene esta noción como autoridad internacional, porque al final tiene esta vocación universal y es una enfermedad que no, o las enfermedades pues transmisibles, pues no conocen fronteras, no es como que digan, pues nos vamos a quedar en el mercado, en la ciudad de Wuhan y no nos vamos a expandir.
Y con factores como la globalización y el libre comercio, pues este tipo de enfermedades proliferan, ¿no? Busca fortalecer los sistemas de salud. Se reconoce que existen estas deficiencias o esta desigualdad, les decía, cuando veíamos esta parte de acceso a la salud en términos de la salud global, que debe ser pensada en la nación, o sea, que debe existir este acceso para toda la población de la nación, pero también a su vez con este enfoque de para todas las naciones del mundo, ¿no? Y en ese sentido se reconocen las desigualdades que existen en los sistemas de salud. Hay sistemas de salud buenísimos en el mundo, pero también hay servicios de salud, más bien sistemas de salud que ofrecen servicios de salud deficientes, ¿no? Aprovechar las investigaciones, la información y los datos probatorios. Ustedes recordarán que ahorita existe, y que creo que incluso México fue parte de estas iniciativas, de que debe existir una cooperación internacional en la búsqueda y en el logro de una vacuna para controlar el coronavirus, ¿no? Entonces, y en ese sentido, digamos que por eso es importante este enfoque de gobernanza global, porque incluye a otros factores, ¿no? Por ejemplo, incluye a las farmacéuticas que, por ejemplo, tienen este expertise en investigación en materia de salud, ¿no? Y se supondría que deberían existir una alianza para, ¿cómo se llama? Perdón, para crear una vacuna, tanto los centros de investigación o hasta incluso universidades que también tienen liderazgo en materia de salud, deberían estar contribuyendo, ¿no? En la creación de una vacuna para hacer frente a esta enfermedad. Potenciar estas alianzas y mejorar el desempeño de la salud a nivel internacional o de los servicios de salud. Algunas reflexiones sobre la gobernanza en salud es que, digamos, y aquí es, déjenme ver la siguiente. Sí, creo que aquí, primero vamos a ver estas dos láminas y les dejo un siguiente video para su reflexión. Digamos que existe este reconocimiento de este enfoque de gobernanza global, sobre todo a partir de la seguridad sanitaria, ¿no? En la que se reconoce que pueden ser enfermedades o que pueden haber enfermedades transmisibles que pueden afectar a todo el mundo, ¿no? Y se menciona que surge a partir de la Primera Guerra Mundial, porque pues ustedes imaginarán las condiciones en las que se da una guerra, no necesariamente son o deriva en condiciones antihigiénicas, por ejemplo, la exposición de cuerpos, o las condiciones como tal, por ejemplo, en el caso de la Primera Guerra Mundial, que fue la famosa guerra de trincheras en su primera fase, pues imagínense las condiciones de vida en una trinchera, ¿no? Que no mantienen, digamos que no se mantienen estas condiciones de higiene y que pueden derivar en una cantidad infinita de enfermedades, ¿no? Históricamente se reconoce que la salud siempre se había entendido y como cualquier cuestión en relaciones internacionales, pues a partir del nivel nacional o subnacional, es decir, al nivel local, ¿no? Entonces la salud, se entendía como una dimensión que debía ser tratada por los estados-nación y si bien nos iba, pues por los estados o los gobiernos locales de los países. Y poco a poco, como en otras cosas también, se ha ido posicionando dentro de la agenda política internacional como un asunto estratégico, ¿no? Y sin duda, creo que la coyuntura de la pandemia que estamos viviendo en este momento, pues ha puesto en la agenda internacional, ¿no? Y ustedes lo vieron cuando veíamos la parte de la cooperación internacional para el desarrollo, como lo veíamos en organizaciones intergubernamentales, vimos el caso de la OCDE, vimos el caso de la ONU y de la propia OMS. Es un tema estratégico, incluso no sé si al entrar a las páginas de estas organizaciones y de otras, incluso de las regionales, por ejemplo, pues tienen un apartado especial de COVID-19, ¿no? O en el caso de, veíamos los esfuerzos nacionales que se llevaron a cabo o se han llevado a cabo en el marco de la pandemia. Sin duda me parece que uno de los procesos que ha acentuado el flujo de estas enfermedades infecciosas, pues son los procesos de globalización,
lo cual también sabemos que no es un fenómeno nuevo. Sabemos que en el caso de la globalización contemporánea, el aumento del movimiento de la población, bien sea por el turismo o la migración o resultado de catástrofes, en el caso por ejemplo de los refugiados ambientales o de los propios refugiados, el crecimiento del comercio internacional de alimentos y de productos biológicos. Por eso es que es importante, por ejemplo, en el marco de la OMC, la regulación y las medidas sanitarias y fitosanitarias como tal. Los cambios sociales y medioambientales, les decía, cómo estos cambios climáticos, bueno, más bien, cómo el cambio climático y los problemas ambientales han afectado a la salud y pueden tener una repercusión. Yo leía por ahí una teoría de que, o un estudio, pues, de que el propio coronavirus no es tanto por esta, o más bien que esta mutación genética que pudo haber existido, se debió más bien a un cambio justamente en los patrones del medio ambiente, ¿no? Y entonces no es más bien, no solamente es como este descuido humano de tener poca higiene, sino también de estas mutaciones que se están viviendo por estos cambios en los patrones del medio ambiente. Han confirmado la ocurrencia de enfermedades infecciosas en un determinado país, que han determinado, o más bien que han confirmado que la ocurrencia de enfermedades infecciosas en un determinado país, y creo que el contexto de nuestra pandemia actual refuerza esta idea, es potencialmente amenazante para el mundo entero. Y no solamente, digamos que es increíble que en tan poco tiempo se hayan desarrollado epidemias y pandemias en el mundo, ¿no? Pareciera que esto era cosa del pasado, pero en la actualidad seguimos enfrentando estos problemas y creo que la coyuntura actual pues nos ha puesto esta situación de relieve, ¿no? Ahora les voy a pasar este video de 5 minutos, este sí es más grande, sobre las pandemias en el mundo. Entonces, para su reflexión en la siguiente parte. Nos vemos aquí para discutirlas 8:47.
Bien, me pareció pertinente este video porque no sé si ya lo terminaron de ver, ¿cierto? Sí, ya. Ok, me pareció pertinente porque hace una recapitulación, digamos, de las pandemias más severas que ha enfrentado la humanidad desde hace bastante tiempo. Y digamos, como esta noción de cómo los métodos antiguos al final no terminan de entrar en desuso a la actualidad, o sea, esto de la cuarentena lo seguimos viviendo y es un método que se implementó en la Edad Media y lo seguimos teniendo tal cual. Y cómo esto, ¿no? Cuando mencionaba lo de la gripe española, cómo las medidas sanitarias bueno, más bien las medidas de higiene, ¿no? Personal que se van implementando, ¿no? El no toser, el cuidar cómo toser, el lavarte las manos, el mantener ventilados los lugares. Recordaba el caso de la influencia H1N1, que nos decían justamente que debemos tener condiciones óptimas de ventilación, de permitir que se asolearan las habitaciones. Pues que ya existían desde hace tiempo atrás y que las seguimos teniendo en la actualidad, ¿no? Y me parece interesante la reflexión final que dice, ¿no? Que espera que al final digamos que la pandemia actual nos dé una lección para encaminar medidas sanitarias o de higiene más adelante que permitan mitigar este tipo de enfermedades. Yo no lo sé, porque la verdad yo diría, ¿no? Este tipo de lecciones en el caso mexicano las debimos haber tenido desde esta influencia que tuvimos hace un tiempo, pero pareciera que no aprendimos nada, ¿no? Me gustaría escuchar sus comentarios, pero los dejaré hasta el final porque ya tengo que avanzar con la clase. Ya si nos da un tiempito, lo reflexionamos al final, ¿vale? Y espero que les haya gustado este videito. Y esto era justamente para ponerles de manifiesto que sobre todo pues es un desafío internacional y creo que me parece de los más importantes. Esta parte de las enfermedades infecciosas emergentes, creo que la pandemia actual lo ha puesto en prueba, o sea, más bien lo ha demostrado como tal, que de la noche a la mañana el mundo puede cambiar repentinamente con este tipo de enfermedades y que justamente, digamos que el estilo de vida o los procesos contemporáneos que estamos viviendo, pues contribuyeron mucho a que se desarrollara como tal, como una pandemia, ¿no? Perdón. Sin embargo, también es importante poner atención a estas enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, México es un caso preocupante. Justamente por las cuestiones de, de obesidad que enfrentamos, por eso tenemos altos índices de mortalidad y otros países del mundo también por cuestiones, bueno, algunos por el envejecimiento de la población, otros por estas enfermedades crónicas. Entonces pareciera que hay que poner atención en ellas para poder atender, pues, digamos, posibles afectaciones a la salud de estos países o de la población en general. Sin duda, las enfermedades por la degradación ambiental también son un tema importante en la agenda internacional, o debería serlo, pues porque les decía, ¿no? Es cada vez inminente los daños que están ocurriendo en el medio ambiente y estos, sin duda, no están dejando de cobrarle factura a la sociedad internacional, ¿no? Y entonces estamos frente a al posible desarrollo de enfermedades derivadas de estas situaciones, ¿no? Y pues sin duda el control de las adicciones, ¿no? Que también ahí viene una cultura de la prevención o de el no consumo de este tipo de productos. Y ahí, por ejemplo, va ligado a otras cuestiones como el crimen organizado. Ya saben, esta lógica de si no hubiera compradores, pues podría ser que no tuviera tanta fuerza, ¿no? Aunque yo sé que el crimen organizado tiene otras lógicas y que además cubre otros servicios o ofrece diferentes bienes y servicios, pero si así los queremos ver, pero al final de cuentas, pues también es un tema importante en la agenda internacional por todo desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? No solamente porque afecta a la salud como tal, sino por estas afectaciones en la economía y en la política de las sociedades. Es importante para entender, o pues digamos, para el abordar la gobernanza global en materia de salud, es importante abordarlo desde los factores que cruzan e incluso ignoran los límites geográficos del Estado, es decir, tener una noción más allá del Estado-nación, desde una perspectiva multisectorial
Y como les comentaba al principio, pues con este reconocimiento a que existen diferentes actores que participan en o que deberían participar en la gobernanza global en materia de salud, en función también a veces de sus propios intereses, ¿no? Notamos un cambio en los paradigmas, ya no, digamos que si bien es importante la parte de enfermedades infecciosas, pues también es importante ya empezar a hablar de enfermedades crónicas. Ya no estamos hablando de salud internacional en el marco de solamente los Estados-nación, sino de salud global porque involucra a otros actores. Ya no ver a la salud como un costo, sino como una inversión y sobre todo esto diciéndoselo a los Estados-nación y ya no solamente ver a la salud como un sector, aislado, sino tomar en cuenta esto que son los determinantes de la salud, que son las condiciones y estilos de vida de la población. Sin duda, digamos que en el marco del sistema internacional, pues uno de los, les comentaba, ¿no? Que ya está como tal este reconocimiento de la salud como algo universal y como un derecho humano, pues dentro de la agenda internacional más reciente y en el marco de la agenda más conocida, que es la famosa agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está esta noción de la salud a través del objetivo 3, incluso tiene un lugar muy privilegiado dentro de los ODS, enunciado como salud y bienestar. Y se toma en cuenta que estas situaciones como desigualdades económicas y sociales, rápida urbanización, amenazas en el clima y medio ambiente, la lucha contra el VIH y otras enfermedades infecciosas y los nuevos problemas de salud como las enfermedades no transmisibles, se refiere sobre todo a las enfermedades crónicas, pues son los objetivos que debería estar cubriendo los famosos ODS y digamos que sus rubros más importantes de este objetivo son en términos de salud infantil, salud materna y el VIH y SIDA, sobre todo por ONU-SIDA, otras enfermedades infecciosas como la malaria y en general otras enfermedades, ¿no? Bien, pues entonces finalmente ya para terminar la clase de hoy, les pediría que entren al famoso Kahoot. Seguramente ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo han hecho en otras clases. Entonces, si pudieran entrar. Ahorita les doy la clave. Ahí está la clave. Bueno, para entrar, recuerden que es www.kahoot.it o en la aplicación si ya la tienen. Y la clave del juego es 38 62 27 0. Repito, 38 62 27 0. Ok, muy bien. Voy a esperar un poquito más. Son 5 preguntas las que deberán resolver. ¿Quién es Tlaloc? Interesante nickname. Soy yo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal si eres el ganador?
Bien, no sé si no van a entrar más personas, pero bueno, para avanzar, entonces voy a iniciar, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué es la salud? Y las respuestas son el bienestar físico, mental y social, el triangulito, el rombo, bienestar y ausencia de enfermedades, el circulito, ausencia de enfermedades y bienestar mental, y ausencia de afecciones y bienestar. Muy bien, sí, es el bienestar físico, mental y social, solo que ahí estaba como el truquito, no puse todas, y ausencia de enfermedades. Muy bien. La que sigue. Sí, justo. Va en la delantera Brandon. Los indicadores de la salud, ¿cuáles son? Mediciones consolidadas de la salud y factores externos, mediciones de la salud y desarrollo humano, mediciones de la salud ecológicas y globales y salud de la población y desarrollo humano. Lo puse por ahí. Sí, mediciones de la salud, se los estuve repitiendo durante toda la clase, la de que la dimensión de la salud, lo ecológico o ambiental y lo global, que era la parte de como más bien de lo social. Y aquí cambió el tablero y va a la delantera Wendy. La siguiente pregunta es ¿verdadero o falso? ¿El enfoque de la gobernanza en salud es internacional? ¿Verdadero o falso? Efectivamente es falso porque les había comentado que el enfoque, recordarán, aquí es la parte de la tablita, era salud global, salud internacional y salud pública, y les decía que más bien la gobernanza está apostando por lo global. Y va aquí a la delantera M, que no sé quién sea, pero bueno. La siguiente pregunta, ¿la gobernanza global en salud comprende la Asamblea Mundial de la Salud, las ONGs y el sector privado, la OMS, la OPS, la Panamericana de Salud, las ONGs y el sector privado, las OMS, el sector privado y ONGs de la sociedad civil, o las OMS, organizaciones regionales, ONGs y sector privado? Sí, OMS, organizaciones regionales, que también abarca a la OPS, las ONGs y el sector privado. Lo que les decía, la participación de más actores. M se mantiene a la delantera. Y la última, para una gobernanza global en salud se requiere considerar desigualdad, múltiples actores y enfoque multicausal, diferentes actores, todo tipo de enfermedades, desarrollo humano, factores, perspectiva multisectorial y diferentes actores, enfermedades, determinantes, no alcanzaba, y actores. Sí, era factores, perspectiva multisectorial y diferentes actores. En tercer lugar, Paola Mendoza. En segundo, Wendy. Y en primero, M.
Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes se animaron a participar. Ya nos extendimos un poco. ¿Quién es M? Soy yo, profesora. Es que le di enter antes de terminar de escribir mi nombre. Monse. Ay, mira. Bueno, quedó interesante tu nickname. Bueno, pues ya me extendí un poco. Gracias a quienes se animaron a participar. Bueno, les confirmo solamente para ya dejarlos ir. El jueves no vamos a tener clase. Finalmente sí se concretó el otro asunto que estaba viendo, que es una charla sobre las cuestiones en la península coreana, porque justamente el 25 son 70 años del inicio de la guerra de Corea y pues en el círculo del que formo parte, organizamos una charla un poco de coyuntura y finalmente se concretó. Entonces, lamentablemente es a las 6, entonces no creo que me dé la vida para moverme a la clase, entonces les doy la tarde libre. Igual aprovechen para avanzar con lo de las organizaciones. También les aviso que suspenderé la tarea de era un ensayo sobre las universidades, ya no lo van a hacer tampoco, solamente evaluaré con 9 tareas o omitiré esa tarea para que también ya puedan avanzar con lo de el catálogo de organizaciones. Y en la última tarea, yo creo que en breve ya estaré subiendo las indicaciones para que ya la vayan considerando, que es sobre el último tema, y pues ya, eso sería todo. Entonces, nos veríamos hasta el siguiente lunes, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? Yo sé que ya al final fue como muy precipitado, creo que nos extendimos mucho en el debate al principio, pero bueno, ya si quieren el lunes rescatamos algo del último video que les pasé o de la dinámica de Kahoot. ¿Alguna duda o comentario? No, todo claro. Todo claro, profesora, gracias. Ok, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta igualmente. luego, chicos. Gracias, Cuídense. hasta luego. Bye. Sí, es la hora del chocolate. Cuídense.